En Tele 13 ya abordábamos en nuestro primer bloque temas relacionados con la seguridad pública, la crisis que se vive en este momento, las declaraciones del gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, quien aseguraba que estamos ante una pandemia de homicidios y de uso ilegal de armas de fuego. Incorporamos a la conversación a el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, a Daniel Johnson, con quien ya estamos en comunicación a esta hora. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, Carolina. Muchas gracias por invitarme. Daniel, conversábamos en la primera parte con Carolina cuando desarrollábamos el tema de la contingencia y las distintas peticiones. El hecho de que se da una situación y que ustedes la conocen y la han reflejado durante muchísimo tiempo en los informes que hace Paz Ciudadana, que es bien curiosa porque si bien hay en el número de comisión de delitos propiamente tal, en la famosa pregunta que hace Paz Ciudadana, ¿no es? Si uno ha sido víctima, el índice de victimización que se llama, ¿no? Si uno ha sido víctima de algún robo, por ejemplo, en el último tanto tiempo, uno o uno de sus cercanos, los números muestran que más o menos se mantiene más o menos estable en el tiempo, con algunas variaciones. Pero el otro indicador, que es el índice de temor, ese sí es mucho más movible y siempre es más alto que el otro, el de victimización. ¿Y eso se está dando particularmente, crees tú, en este instante con mayor fuerza? Absolutamente. A ver, vimos que primero lo que nosotros medimos en el índice Paz Ciudadana es la cantidad de personas o familias en realidad que han sido víctimas de robo o intentos de robo. Ese delito en particular. No medimos otros delitos como homicidios, por ejemplo, violaciones, otros delitos que son incluso de mucha mayor gravedad, pero de menor frecuencia en su ocurrencia. Nosotros preguntamos por robos e intentos de robo. Eso es lo primero. Lo que hemos visto en los últimos años es que la pandemia hizo disminuir de manera muy importante las personas víctimas, las familias víctimas. Porque había menos personas en las calles y porque había más personas en las casas. Entonces las casas eran lugares menos atractivos para ser robados, y al haber menos personas en las calles también había menos personas en riesgo de sufrir este delito en la vía pública. Y eso es natural, y me atrevería a decir que solo la pandemia logró tener cambios relevantes en la cantidad de delitos que teníamos en el país. Anteriormente, haciendo esfuerzos importantes en recursos, por ejemplo, para el sistema de seguridad y justicia público, no habíamos visto disminuciones relevantes en la cantidad de delitos, pero la pandemia sí lo logra por los cambios de comportamiento. Pero en ese mismo periodo, y también considerando que en los meses o los años posteriores a la pandemia hemos visto un repunte de los delitos, incluso en el año 2023 ya estamos en los mismos niveles que estábamos antes de la pandemia, hemos visto un aumento sostenido y de enorme relevancia del nivel de temor. Y esto no es uniforme para toda la ciudadanía, sino que se concentra en ciertos lugares, en ciertas personas, y eso es muy grave porque estas mismas personas que sienten más temor, declaran que han cambiado sus comportamientos para evitar ser víctimas, restringiendo el beneficio que ellos pueden tener del uso de la ciudad, por ejemplo, áreas verdes, transporte público, etcétera. Las familias declaran que dejan de salir a ciertas horas, que dejan de salir a ciertos lugares, que invierten en proteger la seguridad de su casa, etcétera. Estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. El gobernador Orrego habla de esta pandemia de homicidios en la región metropolitana porque hemos visto casos de alta connotación en muy corto tiempo. El asalto a estos dos hermanos que se dedicaban a la cosecha de papas en Pomaire, a quienes roban 20 millones de pesos, asesinan a uno de ellos, un delito perpetrado preliminarmente por 4 extranjeros, el mismo secuestro del empresario rancagüino, la muerte de esta funcionaria del gobierno regional metropolitano que esperaba un taxi cerca del mercado Tirso de Molina, le llega un balazo en un ajuste de cuentas, algo así, termina falleciendo. Son cuestiones que obviamente alteran a la ciudadanía y probablemente, Daniel, y esto es lo que me gustaría que comentaras, alteran también la percepción de los delitos, ¿o no? Y allí es donde opera muchas veces el aumento del temor, aunque la victimización se mantenga más o menos estable. Efectivamente, es así. Nosotros creamos un índice que se llama el índice de daño del delito, porque antes contábamos delitos. Por ejemplo,
tenemos un saco donde metemos, que se llama delitos de mayor connotación social, donde metemos adentro delitos de hurto en un supermercado con delitos de homicidio, por ejemplo, y violaciones y un montón de tipologías diferentes de delitos que evidentemente tienen una gravedad distinta. Entonces no puede sumar lo mismo. Cuando sumamos ese total, ese saco, por ejemplo, podemos ver que de un año a otro bajó la cantidad total de de delitos en general, pero podemos ver que los homicidios están aumentando y los hurtos están disminuyendo en mayor proporción. Y en el total puede ser que haya menos delitos, pero puede ser que la situación delictual sea mucho peor, porque aunque hay menos, los delitos que hay son mucho más graves. Entonces, eso es algo hay buenas muy, razones para estar preocupados. De considerar. Tenemos que ser capaces de ponderar los delitos. Nosotros en este instrumento que creamos los ponderamos en función de las penas que tienen en el Código Penal, y con eso construimos un índice que nos dice cómo ha variado el delito, pero ya tratando de medir de alguna forma clara cuál es el daño que está haciendo el delito en el país. Efectivamente, lo que hemos visto es un cambio de la tipología delictual. Estamos viendo delitos más violentos y estamos viendo muchos más homicidios. Había un aumento sostenido de los homicidios en los últimos años. Y eso, lo que tú decías, Carolina, es está muy vinculado, que el riesgo o el temor que yo siento a ser víctima de un delito no es solo por la probabilidad de ser víctima de un delito, sino también por la probabilidad de que ese delito me genere un daño mayor. Entonces, aunque sea menos probable en cantidad de delitos que yo sea víctima, si yo percibo que el daño que ese delito me puede hacer e incluso quitarme la vida, evidentemente me siento mucho más atemorizado. Entonces, ese cambio en la tipología delictual tiene una relación con el nivel de temor que está teniendo la ciudadanía, además de muchos otros factores que también están afectando el temor. Y lo importante también es ver, y esto tiene que ver con las armas, también es ver qué tipo de delito es el que cambió, porque vimos un aumento en los homicidios, pero no es un aumento en todos los tipos de homicidios. La mayoría de los homicidios que ocurrían hace 7, 8 años atrás en Chile tenían que ver con riñas o violencia intrafamiliar. Normalmente eran cometidos bajo la influencia del alcohol o las drogas. Normalmente la víctima era conocida del victimario y normalmente eran hechos con un objeto contundente o a lo más con un arma blanca. Hoy día la mayoría o el aumento en realidad de los delitos se da en otro contexto. No es ese el delito que ha aumentado. El delito de homicidio que ha aumentado hoy día tiene un mucho mayor uso de armas de fuego. No sabemos quién lo cometió. Antes sí sabíamos. Hoy día la mayoría de los casos que de este aumento desconocemos. O sea, tienen un imputado desconocido que se llama en jerga del sistema de justicia. Armas de fuego, como decía, y por lo tanto son delitos más bien premeditados. Son delitos o asociados a la comisión de otro delito, un robo que cala en violencia y que termina en un homicidio. Y esos delitos tienen una relación entonces con organizaciones que están delinquiendo, con organizaciones delictuales. Y aquí entra el tema del crimen organizado, cómo está entrando en el país, dónde se está concentrando y qué podemos hacer para prevenirlo, porque es desde ahí, desde donde los datos nos muestran que está viniendo el principal problema de aumento de violencia en este tipo de delitos. En Paz Ciudadana, ¿qué opinión tienen respecto de la respuesta que ha dado la institucionalidad para ir enfrentando en el tiempo esta situación que estamos conversando? Como por ejemplo el hecho de haber creado este Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, que tiene sus símiles regionales y que es la instancia que va a ser citada ahora anticipadamente en una reunión, lo ha señalado la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, ante el alza de algunos delitos de alta connotación social y respondiendo un poco también a las peticiones que había, más políticas del sector de la oposición, que pedían que se convocara el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, que otra cosa que ya explicábamos al comienzo de nuestro programa. Este Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, son medidas que evidentemente van en la dirección correcta, pero tenemos otros ámbitos que tenemos que considerar también para poder prevenir que estos delitos sigan ocurriendo en el país. Normalmente las políticas de seguridad se implementan como respuesta a una crisis, a una demanda urgente de parte de la ciudadanía, porque estamos viviendo una situación que parece descontrolada. Entonces, cuando estamos viviendo la crisis, lo que uno quiere es contener esa crisis y por eso ocupa herramientas
que normalmente son para evitar el daño que está ocurriendo hoy día y no son preventivas de que ese daño se genere a futuro, son más bien sintomáticas. Y lo que estamos viendo es eso, o sea, por ejemplo, parece muy bien, o sea, también hay que mejorar la capacidad de persecución en el sistema, eso es algo que está en deuda, en particular contra el crimen organizado, y nos parece muy bien, por ejemplo, está el ECO que se anunció ayer también, que es esta unidad que va a reunir al Ministerio Público con las policías y en un trabajo con dedicación exclusiva de fiscales 24/7 a causas vinculadas con el crimen organizado y los homicidios. Y eso está muy bien, eso es persecución y hay que mejorar las capacidades de persecución. Muchos fiscales no están suficientemente incluso preparados para perseguir estas tipologías delictuales que son mucho más complejas, que requieren de otro tipo de herramientas, por ejemplo, seguir la ruta del dinero. Son otros antecedentes los que necesitan para perseguir este tipo de delitos que los que se utilizan para perseguir un delito de robo, por ejemplo. Entonces, un ámbito es la persecución, está muy bien que se haga, pero hay otros ámbitos que es necesario abordar urgentemente porque van a tener efecto en el más largo plazo y por lo tanto hay que partir hoy día mismo para que esta situación que estamos teniendo en el país no se siga profundizando. Uno es la prevención temprana. Veíamos también estadísticas que nos mostraban que había aumentado un 63% de los niños excluidos del sistema escolar. Y sabemos que la exclusión de los niños del sistema escolar es un factor de riesgo relevante en el inicio de carreras delictuales. No estigmatizamos, no decimos que todos esos niños van a cometer delitos, pero es un factor de riesgo. Y por lo tanto, controlar esta situación es fundamental porque las organizaciones delictuales necesitan mano de obra para poder efectuar sus delitos. Normalmente no son las cúpulas las que efectúan el delito mismo, sino que ellos reclutan a personas vulnerables para poder cometer los delitos. Y entre ellos están niños de sectores o excluidos del sistema escolar. Entonces, prevención temprana es fundamental en ese ámbito. También protección de mercados. El crimen organizado necesita mercados corrompidos o vulnerables. Por ejemplo, el mercado de las armas. Ya lo decían ustedes mismos. O sea, hay un mercado en Chile ilegal que funciona activamente, que provee de armas de fuego a las organizaciones delictuales, y eso es algo que hay que controlar. Y también las municiones, por ejemplo, en ese caso. Y también darle trazabilidad a mercados que han sido vulnerados por el crimen organizado, como salmones, madera, cobre en el norte, vehículos también que se están robando y están dejando de aparecer como aparecían antes. Entonces hay un primer ámbito que es la prevención temprana del involucramiento delictual, también la prevención en mercados para que no sean vulnerados por el crimen organizado. Y otro ámbito que tampoco lo hemos visto cubierto con suficiente fuerza, pero que es fundamental, es la protección. Hay que proteger, por un lado, a las organizaciones, a las instituciones públicas, que el crimen organizado se vale, y hay un estudio de un profesor Luna de la Católica que explicaba muy claramente esto, que es necesario, el crimen organizado necesita reclutar personas, pero también necesita vulnerar instituciones públicas, para no ser perseguido y para también obtener beneficios, por ejemplo, como permisos municipales y cosas para blanquear el dinero a través de empresas que no son reales. Para eso corrompen instituciones públicas y tenemos que proteger a las instituciones públicas con medidas como transparencia, como delación compensada, mecanismos que fomentan que se delate a alguien que está cometiendo un delito, a alguien que sabe que otra persona de la institución está cometiendo este tipo de ilícitos. Eso es fundamental también. Y también en la protección entran los fiscales, los testigos, las víctimas. Conocimos un caso, por ejemplo, me contaban de un testigo que había entregado información muy relevante para detener a una organización delictual, para identificarla, y que tenía era un papá que tenía un hijo en la universidad, en la ciudad donde vivía, y que tenían que trasladarlo de ciudad para protegerlo, pero no había ninguna universidad en el país que tuviera las capacidades, o que tuviera la voluntad siquiera de recibir a este joven que venía a esta familia para poder protegerlo en esa ciudad distinta. Entonces, tenemos que crear un sistema bastante robusto que logre proteger proteger a las instituciones públicas de la corrupción, pero también proteger a las víctimas, a los testigos y a los fiscales para que puedan ejercer su función de persecución de manera más efectiva. Siempre interesante conversar con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, que nos ayuda a mirar de manera integral lo que se requiere y los factores que hay que considerar para hacer una persecución efectiva del delito y poder de alguna manera prevenirlo, ¿no? Que es el ideal antes de que ocurra. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes.